Bueno, le queremos agradecer a Julián Bartoli. Julián es integrante de la red de sobrevivientes de abuso eclesiástico en la Argentina. Julián, Gustavo Sacañino te saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Gracias a vos por el espacio. No, Todo gracias bien. a ustedes y principalmente por esto, ¿no? De exponer la situación que pasaron, de hacerse fuerte ante la justicia y de desenmascarar algo que se tapa no solamente a través de la sotana, sino de un pensamiento religioso que lo que uno único que hace es, de alguna manera, torcer la mente, llegar a la perversidad de aquellos que hablan de cosas que no conocen y todo lo contrario, ¿no? Distorsionan lo que tendría que ser el camino que ellos tienen que transitar, o por lo menos que te dicen cuál es el que vos tenés que transitar. Estamos hablando de los curas. Decirlo de esa manera me parece que es un poco más contundente. Hoy por hoy hablar de curas genera ciertas dudas y no Sí, es que uno sea mal pensado, que los victimice, todo lo contrario. La realidad va marcando que el camino que vienen transitando uno lo va descubriendo, la verdad es muy complicado y tiene que ser de alguna manera expuesto y que la gente sepa de quiénes se trata. Bueno, esto que tiene que ver con la denuncia de abuso sexual contra el cura Lorenzo, vos creo que fuiste el tercer denunciante y ahora apareció una nueva denuncia de abuso sexual contra el mismo cura, Julián. sí, la verdad que adhiero a todo lo que decís. Para aportarte algo ahí, yo creo que lo que ha pasado hoy, a lo que se resiste la Iglesia, es a entender que la sociedad está en un estado de vigilancia mucho más fuerte, que ya, como vos bien decías, la sotana no encubre más nada, Sí. y una vez que se instala la duda en el grupo social, se instala. Y es responsabilidad de la Iglesia mostrar su postura, que hasta ahora viene siendo seguir encubriendo a los pedófilos, básicamente, y trasladar y facilitar el movimiento de estos pedófilos de una ciudad a otra, de un pueblo a otro. Es algo que yo con mis compañeros de la red lo vemos todo el tiempo. Entonces, como que la Iglesia, cuando yo lo veo, si querés, como una figura, está peleando contra una ola que no tiene chances de vencer. Es cuestión de tiempo. Y ahí está nuestro rol como sobrevivientes, el rol de ustedes como medios de visibilizar esto, y gracias a eso, de uno, que es por ejemplo que esta cuarta víctima de Lorenzo se contacta conmigo después de la enorme difusión que tuvo la conferencia de prensa que di y la declaración. Entonces es todo un círculo virtuoso que se va armando de retroalimentación, de empoderamiento, de no tener miedo, de que la vergüenza realmente es de Lorenzo, porque él es el pedófilo abusador, Sí. y nosotros fuimos víctimas y hoy sobrevivientes. Entonces ahora se sumó Juan, y la verdad que lo que relata en la Fiscalía es igual de tenebroso que todo lo que hemos ido relatando, el modus operandi, la manipulación, el maltrato psicológico, el maltrato físico, el abuso sexual, la corrupción de menores que hizo Lorenzo, la reducción a la servidumbre. O sea, hay muchas carátulas que se le van a ir sumando y que ojalá se puedan ver reflejadas cuando esto sea elevado a juicio, porque le van a sumar a la pena. No es solamente el abuso sexual, sino un montón de otras cosas más, el tema de su misoginia con las mujeres y cómo ha maltratado cantidad y enormidad de mujeres. Todo eso le va a volver y se le va a transformar en pena, estoy seguro. Sí, Julián, no sé si yo estoy equivocado, si tiene que ver o no lo que voy a decir, pero para mí el tema del celibato me parece que es algo que no tiene cabida. Hoy por hoy al hombre no se le puede pedir que tenga solamente el pensamiento en Dios. Ellos hablan de familia y no saben lo que es una familia porque teóricamente no les permiten casarse, no les permiten tener hijos. Me parece que lo más natural para ser humano es relacionarse con una mujer, tener un hijo, formar una familia y a partir de ahí entender realmente cuál es la función de cada uno en la sociedad dentro de la familia. Pero si vos analizás el posicionamiento que tiene la Iglesia, me parece que está muy alejado de la realidad, que no tiene ningún sentido. No sé si esto lleva a un degeneramiento dentro de la Iglesia, el comportamiento de los curas por no tener contacto con mujeres. La verdad, no sé si es así, pero igualmente creo que el celibato ya está perimido y no tiene ningún sentido y le juega en contra a la Iglesia hoy por hoy. Es mi pensamiento, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con el concepto de que es
digamos, un voto al que se le exige tanto a lo que son monjas y curas, que es Sí. anticuado y completamente va en línea con lo que es la Iglesia, que es castrar todo el tiempo derechos y libertades, Sí. porque básicamente de eso se nutre. Pero en palabras de mi psicóloga, en un momento yo le hago esta misma pregunta para entender, y ella hace una separación importante, que es importante que la sociedad también la tome, que Sí, a ver. la pedofilia y el abuso sexual infantil no tiene nada que ver con el celibato. Está muy bien. Es una enfermedad. Digamos, no se detona por una cuestión de que el cura sea o no célibe, Sí. y tampoco tiene que ver su orientación sexual, si él Ajá. decide o no, a ver si un cura es homosexual, no es eso no es una cuestión aparte y debatible dentro del seno de la Iglesia, que calculo que nunca lo van a cambiar porque no tampoco son una institución que se regodea en la innovación, básicamente por el contrario. Sí. Pero en el caso de los pedófilos, como vamos a poner el caso del pediatra del Garrahan, Sí. él no tenía ninguna restricción con el tema del celibato y sin embargo Sí, es tenía cierto cantidad de horas Es de cierto abuso lo que y decís. pedofilia. Es Entonces, cierto. es una condición psicopática, esas personas no están ni locas ni enfermas y no se curan, sean o no célibes. Por eso yo hago tanto hincapié con que hoy este tipo sigue libre. Le dijeron que se vaya a encargar de los pobres a Cáritas, eso lo dice textual Tucho Fernández. Entonces yo digo, ¿qué significa encargarse de los pobres? O sea, lo cambió de lugar y le da otro lugar y más anonimato para que siga abusando, porque lo que tiene no se le va a ir. Él va a seguir necesitando abusar de menores. Claro. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir apañando esta situación desde el lado de la justicia? ¿Por qué no se pide la detención y se le va a juicio? Y hacemos lo que realmente hay que hacer, que es cuidar al grueso de la sociedad. Julián, Esa es mi postura. Sí, yo te pregunto lo que vos preguntás, que seguramente lo habrás preguntado, y parece un juego de palabras, pero no es así. ¿Por qué no lo detienen al cura Lorenzo? Mira, yo tengo dos respuestas. La respuesta, si se quiere, oficial, o la respuesta profesional del lado de la Fiscalía es que se está tratando de armar la causa lo más sólida posible, con la mayor cantidad de pruebas posibles, para que luego cuando le pedía la elevación a juicio esto no venga para atrás. Y eso yo lo puedo entender. Lo que no puedo entender es los tiempos. Esa es mi segunda respuesta. Yo entiendo que tengamos que armar una causa sólida y demás, pero es muy difícil pedirle a una víctima que se apure a denunciar y que se apure a hacer todo su proceso. Y más este tipo de denuncias, ¿no? A ver, yo estuve 20 años Claro. en esa mochila. No, seguro. Juan estuvo 15 y Claro. León, que fue el primer denunciante, estuvo 10, hasta que volvió a declarar y después con un intento de suicidio. Entonces, es muy difícil necesitar sí o sí de víctimas para que la causa avance. Creo que la justicia tendría que tener otras herramientas y actuar más rápido. Para que te des una idea, yo tengo pericias psiquiátricas, digamos, a febrero del año que viene. Yo encantado que las pericias me las hagan la semana que viene. Si no tengo nada que esconder y lo que digo es la verdad. ¿Por qué tengo que esperar hasta febrero? ¿Por qué tenemos que esperar que la causa se le sume la prueba en febrero? Hagámoslo ahora. Entonces yo creo que tiene que ver una cosa con los tiempos. La justicia en ese sentido no está preparada para actuar con la celeridad que requiere la urgencia que significa tener un pedófilo suelto en la calle. Es como Lorenzo. es como no entender las causas, por ejemplo. Exacto. No, hay muchas cosas que no se entienden y yo obviamente que confío en la Fiscalía y confío en la gente que trabaja en la Fiscalía porque los he visto trabajar y sé que están haciendo un trabajo diligente, pero tampoco ellos pueden manipular el Código Penal. Entonces es difícil. Estamos peleando contra un sistema, estamos peleando contra la Iglesia que hace todo lo posible, que dilata, que interpela, Sí. que encima muestra constantemente poder, y además estamos peleando contra un sistema arcaico que es el judicial penal argentino, que no está preparado para dar respuesta rápida a esta problemática. Esa es la gran batalla, digamos. Por eso yo le pongo tanto el cuerpo, medios, conferencias, porque esto no puede salir de la discusión. No se puede cajonear ni guardar. Esto es latente. Tengo compañeros en la red que están denunciando día de hoy sus abusos sufridos hace también 20 años. Eso está pasando en todos lados, todo el tiempo, en todo el país. Es momento de que se sepa, que ya deje de ser una verdad incómoda y que se sepa y que sea parte de la realidad que vive la sociedad argentina. Vos sabés, Julián, nosotros hace, no sé, 5 o 6 años, Marcos, aproximadamente, Sí. por el tema del Papa Francisco, lo tuvimos sentado acá enfrente al cura Lorenzo. Sí. La verdad, en ese momento parecía una persona, no sé si encantadora, pero desacartonada, y uno después comienza a atar cabos y de repente dice, bueno, ¿cómo una persona puede encantar a otra
con un sentido totalmente diferente al que expresa, ¿no? Y pienso en el caso tuyo, en el caso de los otros muchachos. Ahora, uno dice, mirá qué valiente Julián, cómo salió y dijo, pero tuviste que recorrer 15, 20 años que seguramente no fueron fáciles, ¿no? No, no, para nada. De hecho, sinceramente no se lo deseo a nadie. El tema es que llegó un momento en donde tuve dos alternativas, o sucumbir o hacer algo positivo de todo esto, y con mucho esfuerzo y llanto y dolor decidí ir por lo segundo. Pero Lorenzo lo hizo siempre, con todas las comunidades en las que él fue párroco, engatusó a toda la gente, siempre engatusó a adultos, y el único fin que buscaba era quedarse a solas con menores, y armaba toda una escena, una escenografía, para que no hubiera dudas de eso que estaba haciendo. Esa es la situación. Eso era ir a los medios, quedar bien, quedar como desacartonado, como el cura canchero, como el cura accesible. Era parte de su máscara. Lo que él, realmente, el verdadero Lorenzo, yo lo dije en la conferencia, se veía los viernes a la noche cuando me pedía que lo llevara a dormirse y me dijera que vaya con él a la cama. Ese es el pedófilo. Ese es el real Lorenzo. Lo otro es mentira. Él lo usa para abusar. Lisa y llanamente para abusar. Ahora, cuánta perversidad, ¿no? Y qué momentos donde la verdad, no sé, lo que uno, cómo reaccionaría, si de repente le pegaría, se aprovecharía de la indefección de la persona, vaya uno a saber, ¿no? Pero cuánta perversidad detrás de una imagen que tiene que ver con todo lo contrario, ¿no? Con cuidar a las personas, protegerlas, guiarlas en la vida, y no por este camino precisamente, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, de hecho eso también en la red nosotros lo hacemos bastante visible. Uno de los flagelos más grandes que tiene el abuso eclesiástico es ese, que estas personas se abusan de esa posición de autoridad que socialmente se les ha dado, y les hace mucho más fácil acceder a la casa de la gente, a los valores de las personas, todo el mundo les abre las puertas. Yo tengo compañeros que están denunciando en pueblos chiquitos, y ahí el cura es igual o más importante que el intendente. Sí, entonces, esa es la situación. Es complicado tener que luchar contra todo eso, y eso es lo que ellos usan, lamentablemente, ¿no? Porque yo siempre lo digo, si se postulara la separación de Iglesia y Estado, y el Estado no tuviera que ser cómplice indirecto de todo esto, y ellos no tuvieran todos los recursos que tienen y todos los beneficios que tienen, sería más complicado. Pero de fondo, socialmente, hay que favorecer un cambio. En cuanto, yo no digo que la gente puede creer en lo que quiera creer, y eso es íntimo de cada uno, pero una institución que claramente tiene gravísimos problemas con la pedofilia, hay que sanearla y hay que sacarla del contacto con menores, porque te puedo decir por experiencia, yo creo que me costó, pero estoy bien y estoy sanando. Conozco chicos que no están así, que son víctimas de abuso, que hoy les cuesta estar en contacto real con la realidad, que tienen problemas de psicosis, un montón de cosas. O sea, no es fácil salir o zafar, si se quiere, de lo peor de todo esto. O en mi caso, que yo no intenté, pero tuve pensamientos suicidas durante un tiempo. No es fácil salir de esos. Y este tipo está libre. Y este tipo abusó de más de 15, 20 chicos. Y hoy somos 4. Yo sé que abusó de más gente. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir esperando a que comience a pagar las penas por todo el daño que hizo? A esos chicos que él abusó suma todas sus familias destrozadas, toda la gente que no le cree a esas familias. Es una bola de nieve el daño que hizo esa persona. Pero bueno, Julián, yo no voy a parar hasta que pague. Eso es así. Lo hago por mis hijos, para que vean cómo enfrentar estas cosas si el día de mañana les pasa algo. Y además para que, una cosa que te digo, que lo veo con ustedes, con los medios, es cuando uno empieza un movimiento positivo para el cambio de la sociedad, el apoyo que se suma es enorme. ¿Seguro? Enorme. Yo me siento respaldado por todos lados, y cuando lo veo a Lorenzo del otro lado, como hoy, yendo solo a la pericia psiquiátrica, yéndose solo, acorralado por los medios sin poder decir nada más que mentiras, esa es la verdad. Yo ayer estuve en una conferencia, los medios me preguntaron, yo respondí, di mis opiniones, estuvimos en una situación democrática de expresar nuestras opiniones. Este tipo está dando sus últimos pasos en libertad. Esa es la verdadera, la realidad posta, básicamente. Julián, dos cuestiones. Hasta el Papa Francisco, de alguna manera, negó lo que pasó con la pedofilia en Chile y después tuvo que pedir disculpas, ¿no? Fíjate hasta dónde llega y lo difícil que debe ser entrar en este campo, y ustedes lo lograron.
y eso me parece perfecto. Para cerrar, sé por lo que dijiste que puede haber muchos más casos. Si alguien está escuchando y fue abusado, ¿qué le dirías, Julián? Que automáticamente vayan a Facebook, pongan Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina, se contacten, del otro lado vamos a estar nosotros, hay un equipo de profesionales que lo va a asesorar, hay un equipo de compañeros sobrevivientes que los vamos a escuchar, y que la mochila parece que se maneja, pero es mucho más fácil vivir sin una mochila de 100 kilos encima que pensar en cómo haces para manejar esa mochila de 100 kilos. Hablando se sana, no es necesario denunciar, siempre lo digo yo, no es necesario la exposición pública, eso cada uno lo hace en las condiciones en las que está, pero hablar es importantísimo. En todos los casos que tenemos dentro de la red, una vez que empiezan a hablar, les cambia la vida. Y te digo casos de compañeros de 75 años, que hablaron hace 6 meses. Mirá vos, llevaron Julián, 60 años sí, en su mochila y recién ahora se decidieron a hablar. Entonces, eso es un ejemplo de que nunca es tarde. Bueno, eso es lo que le quiero transmitir a cualquier víctima de abuso, y también lo hago extensivo, no tanto en la red, pero a las mujeres víctimas de abuso de género, que eso es otro flagelo que hay hoy. También sí, hay que hablar, hay que cortar con eso. es cierto. No se puede seguir en esta sociedad de esa manera. Julián, y con toda la ayuda que vas a tener, seguramente la mochila no va a ser tan pesado, por lo menos no vas a tener el peso y te van a ayudar a transitar, y cuando quieras acordar con las cicatrices que te van a dejar, pero vas a caminar más erguido y sin encorvarte por esa mochila que hasta te hace dar vergüenza a veces cuando transitas por la calle y recordás todo lo que pasó. No, la vergüenza la tiene que tener en este caso el cura Lorenzo, como bien vos decías. Sí, Julián, gracias. te agradecemos este contacto, estamos para lo que ustedes crean necesario, para difundir, para contarle a la gente. No hace falta que te llamemos, sino que vos te comuniques con nosotros y con mucho gusto estaremos conversando al aire. Por ahora te mando un abrazo y gracias por todo. A ustedes, un abrazo grande, estamos hablando. Gracias. Julián Bartol, integrante de la red de sobrevivientes de abuso eclesiástico en la Argentina, es el tercero que denunció, apareció un cuarto. El nombre es Juan, y seguramente habrá más que se comuniquen con la red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos en la Argentina. No hace falta exponerse, sino contarlo.